Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. En este caso estaba un poco revisando los videos de mi canal, haciendo un repaso, ordenando, borrando videos que nunca publiqué, editando otros. Estoy aprovechando los fines de semana para hacer bastantes videos, con material que por ahí voy grabando en la semana. Y bueno, vi que me había quedado que era una parte uno del sonido básico, cómo funciona un micrófono en la cadena de sonido. Bien, este video había hablado de dónde estaba, que tenía un pizarrón para explicar y dibujar diagramas. En este pizarrón había dibujado una imagen pictórica de un micrófono con su cable, con un amplificador y un parlante. Vamos a adelantar un poquito. Justamente acá digo que es bien. Bien, vamos a cortar acá y vamos a empezar con la parte 2 del video. Para empezar con la parte 2 del video vamos a abrir el Paint, querido Paint que estoy usando como pizarra. Vamos a abrir el navegador para buscar algunas imágenes que nos van a servir. Cambiamos radicalmente la forma de trabajar. Vamos a ir al explorador de Google. Como se pueden dar cuenta, estoy haciendo prácticamente videos con lo que es la pizarra virtual, ¿no? Bueno, ahí me buscó imágenes y lo que yo en realidad quería buscar era cadena de sonido. El video era sobre funcionamiento de un micrófono en la cadena de sonido. Cuando ponemos cadena de sonido nos puede salir distintas configuraciones. Sabemos que la cadena de los sonidos lo que hace es reproducir un sonido grabado o un sonido en vivo. El sonido en vivo es tomado del micrófono, el sonido grabado está envasado en algún tipo de formato que permite reproducirlo. En general, cuando hablamos de cadena de sonido, lo primero que nos imaginamos es esto: dos parlantes y una caja que tiene que tener para que funcionen estos parlantes, amplificador, puede tener sintonizador, reproductor de DVDs, de CD. También podemos pensar en un equipo un tanto más antiguo que tiene bandeja giradiscos. Acá tiene un amplificador. Vamos a agrandar un poco esta imagen. Acá tiene un amplificador. Esto, si no me equivoco, es algún reproductor de CD. Esto es un sintonizador, y acá un doble deck de casetes. Entonces tenemos, y acá tenemos los dos parlantes que están puestos de espalda. Esta cadena de sonido está compuesta por lo que genera el sonido, que puede ser la bandeja, el reproductor de CD, la radio, la casetera. Tenemos 1, 2, 3, 4, y también debe tener por acá alguna entrada de micrófono. Por acá, seguramente por acá tiene entrada de micrófono. Un amplificador y los parlantes. La señal está grabada según el formato. Puede estar, como vimos, en un disco,
en un disco que es un formato analógico que empezó a utilizarse prácticamente en los años 20 del siglo XX, y se está volviendo a usar por las características que tiene el sonido analógico, las características particulares en comparación con el sonido digital. Los que saben dicen que el sonido digital suena muy duro, el sonido analógico tiene un sonido más real, otras características, otras cualidades. Como vimos, eso era una de las entradas. Después teníamos el CD, el famoso CD que apareció a finales de los 80, se hizo muy popular en los 90. El CD, que el formato luego derivó en el DVD. Tiene mucha más información en el mismo formato, en el mismo tipo de discos. Creo que son 5,25 pulgadas, si no me equivoco, ¿no? Después en ese reproductor teníamos el famoso cassette de audio también digital, que realmente creo que apareció en los años 60 el primer cassette. Es una cinta con material ferromagnético, que las partículas ferromagnéticas están orientadas. Perdón, vamos a volver al CD. Me había olvidado decirles algo. CD. El CD, hay distintos tipos de CD. Para empezar es el CD AD de audio digital. A ver si nos aparece exactamente. Si no nos aparece CD de audio, vamos a poner directamente. Este es un formato digital que tiene grabada la información en forma de unos y ceros, con determinada estructura que permite ser leída y decodificada. Creo que es un formato que fue creado por Philips. Y bueno, después derivó en el DVD, los CDs grabables, regrabables, los DVD grabables, los DVD de doble densidad, que tienen como 8 gigas. De un CD común tiene 600 megas aproximadamente. Y después vamos ahora sí a pasar nuevamente, saltamos al formato analógico, como es el cassette. Cassette es un formato analógico que la información está grabada en una pista magnética. En el disco estaba grabada en un surco que fue grabado con una púa que reproducía en forma análoga el sonido que recibía. Entonces, cuando el disco se hace girar y se le apoya una púa reproductora, esta púa va a tomar los surcos, las modificaciones en el surco del disco, las va a traducir a una señal eléctrica mediante un mecanismo magnético, y eso se va a potenciar adecuadamente para salir por los parlantes. Pero todo este proceso es analógico. En el cassette, en el disco, en el LP o el vinilo o los discos de pasta, el cassette es similar, solo que la información está grabada en forma de partículas magnéticas ordenadas. A ver si vemos algún cassette desarmado. Un cassette desarmado, sí, acá tenemos uno. A ver si hay alguno más que se vea la cinta. Acá hay uno desarmado. Acá este es interesante, esta imagen. Acá está desarmado el carretito de cinta, que es de plástico con un recubrimiento ferromagnético que pasa por un fieltro que la mantiene en esta posición y es presionada por un cabezal. A ver si podemos ver una foto del mecanismo, de un mecanismo
interno de una reproductora de cassette está medio jodido, pero nada que es imposible. Acá tenemos diferentes cabezales lectores de cinta magnética de cassette, que a ver si lo vemos en su hábitat, que es compartimiento donde va el cassette con los rodillos que arrastran la cinta, y las ruedas, a ver si podemos ver otro mecanismo que arrastran y enrollan la cinta. Esta es una polea de goma que aprieta contra un eje, gira y arrastra la cinta. El carrete que va recogiendo este eje, y otro que va soltando. Por acá está el motor, y esto trabaja con distintas poleas. Igual no era la idea hablar tanto del mecanismo de cassette, sino de los diferentes componentes de la cadena de sonido. La parte 2 de este video en la parte 1 había llegado hasta el cassette. Acá hay otro diagrama muy interesante de cómo es un diagrama pictórico de cómo es un cabezal. Tiene una armadura ferromagnética, una bobina. Cuando la cinta pasa, el campo magnético es inducido en el entrehierro y captado por esta bobina. Y como les decía, es una cinta plástica con partículas ferromagnéticas. ¿Se ve ahí? Bien. El disco lo expliqué un poco por encima, pero lo importante, la particularidad del cassette y el disco es que son analógicos. El CD es digital. Ahora, todos estos elementos que reproducen una pequeña señal a partir de la información que tienen grabada, tiene que ser amplificado. La amplificación se produce por los llamados amplificadores, y tenemos muchos tipos de amplificadores. Por ejemplo, si acá estamos viendo amplificador de audio, vamos a poner para centrarnos más, recortar más, y aparecen distintos tipos de amplificadores. Estos que son de DEC, como para un equipo hogareño o semiprofesional. Marantz, muy buena marca. Después tenemos los que son de uso profesional, que necesitan un preamplificador o una consola. Estos que mostré, generalmente se puede conectar, tiene entradas para algún que otro dispositivo como CD, cinto amplificador, bandeja, a diferencia de los que son de este formato, que no tienen más que dos entradas, a lo sumo de distinto tipo, balanceada y desbalanceada. Tiene un control de potencia, pero ya la señal tiene que venir preamplificada, se llama. En cambio, los que vimos como tienen atrás diversas entradas. Acá se va a ver más claro. Radio, vamos a agrandar un poquito. CD auxiliar, un tape, fono. Bien, entonces para usar un amplificador como estos, acá vemos su parte frontal y posterior, los que les decía, tienen entradas desbalanceadas. Perdón, estas son salidas, estas son las salidas tipo Spicon se llama, estas son las entradas. Tiene entradas macho y hembra, y esto debe ser para linkearla a otra potencia. Esta solamente tiene una entrada, después tiene una configuración probablemente de cómo se puentean las potencias, si no me equivoco, no se llega a leer. Bueno, este es un amplificador ya profesional, tiene dos cooler turbinas. Yo creo que 12 correspondería a 1200 watts, acá no llego a ver.
Bien, después nada, en las imágenes aparece una plaqueta con un amplificador, con un circuito integrado, un módulo amplificador que tiene, estas son las salidas de los parlantes, esta es la entrada, se debe alimentar con 12 volt, otro similar al que vimos recién, muy similar, ya son equipos de rack profesionales. Este otro más semiprofesional, no parece tan profesional. Y bueno, y una imagen, por ejemplo, esto es una pequeña parte de una cadena de sonido. Por acá entra la señal, un amplificadorcito con un integrado, la parte que alimenta, la fuente de alimentación de la batería de 9 volt y el parlante. Esto sería un resumen de una cadena de audio, que por acá le tiene que entrar una señal, esto tiene que amplificar, es alimentado el amplificador, necesita esa señal que es amplificada, aumentada en ganancia, en nivel, necesita una fuente de alimentación que alimente el amplificador y después mueve un parlante que vuelve a reproducir el sonido en el aire. Bien, vamos a volver al video un segundito. ¿En qué estábamos en el video? Acá hablaba de micrófono, en este caso estaba hablando de sonido en vivo. Y lo que estuve explicando recién es sonido, digamos, envasado. En esta sala estaba mostrando como ejemplo, primero hice un diagrama y después expliqué mostrando un micrófono dinámico, que ahora vamos a hablar un poco más, una pachera, que es un sistema de interconexión, del micrófono o otros instrumentos que se pueden conectar, un panel de conexiones con un cable que va por las paredes, por el piso, hasta la consola, que mostré en muchos videos míos, que es el preamplificador. Maneja parámetros de ganancia de cada uno de los cables que le llega, cada canal, ecualización, niveles, un nivel general, efectos, retornos hacia monitoreo si se necesitan, salidas de grabación, balance hacia el paneo, hacia la izquierda o derecha, según los parlantes, como se quiera enviar el sonido por los parlantes, y de la consola sale hacia los parlantes. Yo lo mostré en muchos videos, hablé de consolas, de tal vez un poco disgregado. Acá sigo hablando de la pachera, déjenme ver. Estoy mostrando los diferentes conectores, plug y Canon. Los plug eran los plateados. Acá hablo de los amplificadores. Quiero ver hasta dónde llegué. Bien, vamos. Bueno, esto ya lo comenté recién, lo voy a profundizar un poquito. Si me abre el... Bien, nosotros teníamos que este tipo de amplificador, vamos a poner amplificador audio rack. Rack es este tipo que tiene, como este que mostramos, como estos. Vamos a poner profesional. Profesional porque es para otro tipo de uso, mucha potencia, mucho uso intenso, para uso profesional, justamente de alta calidad, uso muy exigido. Y habíamos dicho que esto está en el medio entre la señal que viene y es preamplificada, ya que esto no puede mover por ejemplo, la señal de un micrófono. En realidad les voy a decir que sí. Yo conecté un micrófono dinámico acá, a uno similar. Se escucha bajito, pero se escucha. Por eso ahí falta lo que es el pre para manejar otros parámetros de la señal, para que la señal que le llega a esto sea adecuada, para que la salida pueda mover los parlantes adecuadamente. Y acá es donde vamos a hablar del pre. Entonces borramos acá
preamplificador que está antes del amplificador. Toda esta parte manejamos señal eléctrica. Bueno, lo primero que nos salen son unas plaquetas. Esto es en forma muy rudimentaria lo que hay dentro de un preamplificador. Unas perillas que se llaman potenciómetros, que varían su resistencia. Al variar su resistencia varían la señal que circula por unos circuitos que generalmente estos son integrados, que elevan esta señal. Y bueno, hay una alimentación, acá hay un puente de diodos y hay diversos componentes que sirven para, serían complementarios para que funcione correctamente estos integrados. Igualmente no voy a hablar de lo que hay adentro, lo que quiero hablar es de de los preamplificadores como aparato completo. Acá tenemos esto tiene dos entradas, tiene una salida, dos ganancias, una por cada entrada. Son entradas balanceadas de Canon o plug, son duales estas. Pueden recibir un cable tipo plug. Ahora les voy a mostrar a ver si plug de audio, perdón, plug de audio, exactamente como estos. Puede recibir como este, como estos son más chiquitos. Puede recibir como este con dos cables RCA que le llegan. Puede recibir como este con un mini plug que lo adapta. Es el plug de 5,3 o 6,3, 6,3 creo que es. Plug de 6,3. Bueno, sí, nos apareció todos estos, pero estos son adaptadores. Acá hay una guía bastante interesante. Plug 6,3 son estos, pero estos son todos adaptadores. Yo estoy hablando de un cable que llega con ese tipo de conector. Y también puede recibir ese que estábamos viendo, conectores Canon o DBX se llama. A ver si nos aparece. Son como estos, los Canon DBX. XLM, perdón. DBX no, es una marca de procesadores. XLM. Evidentemente me estoy confundiendo yo. Canon conector de audio Canon. A ver, son como estos. Acá están. Este es el macho, este es el hembra. Y en el conector que vimos, Canon Jack Dual, era un Canon Jack Dual. A ver si aparece. Tenía los dos conectores. Es como este. ¿Ven? Puede recibir Canon o plug. Macho, los dos, obviamente. Bien, acá tenemos un cable que se llama Y, que va de dos machos, una hembra, mezcla. Acá tenemos un Canon a 2 RCA. Acá tenemos un dos Canon macho a un mini plug estéreo. Vamos a ver qué más tenemos. Acá tenemos un plug estéreo de 6,3 a un Canon macho. Y el cable, uno de los más conocidos, es por supuesto el Canon que se usa en micrófonos, que tiene en una punta el macho, en otra hembra. Acá se conecta el micrófono y este es a la entrada de los preamplificadores profesionales. Volviendo al tema de preamplificadores,
preamplificador puede venir en distintos formatos. El preamplificador puede venir en un formato que se llama rack, como este, un mixer. Puede venir en formato, puede venir con potencia también. Por ejemplo, a ver, estos que vemos, este podría ser potenciado, aunque no lo puedo asegurar. Tenemos que poner mixer. Cuando se habla de mixer, en general vienen con potencia. Mixer, audio. Pero me están saliendo mezcladoras de cocina. Bueno, todos estos que nos están saliendo ahora no tienen potencia, son solamente son las famosas consolas de mezcla, que las vamos a tratar ahora, pero quería ver, bueno, esto igual sirve, es lo mismo el camino. Podemos hablar de preamplificadores. El mixer es un preamplificador. Lo que tiene importante el mixer es que tiene diversas entradas repetidas, muchas veces todas iguales. Algunas tiene 4 de un tipo, como esta Behringer, 4 con entradas balanceadas, y otras que son entradas solamente desbalanceadas. Esta tiene balanceada y desbalanceada, y estas no tienen ganancia. Estas sí tienen ganancia. Esta es la ganancia de entrada, a la entrada de la señal, un preamplificador. Estas no. Después tienen la ecualización, 3 bandas, agudos, medios y graves. Efectos, porque tiene un modulito de efectos, y esto determina cuánto efecto le aplicamos al canal. Paneo, cuánta señal a la derecha y a la izquierda. Y esta es la salida del canal, el nivel del canal. Todos los canales tienen los niveles. Estos 2 canales no tienen ecualizador. Estos 4 canales, perdón, no tienen ecualizador, solamente tienen balance y efecto. Después tenemos un fade, que es la salida general de toda esta mezcla que hicimos, con hasta las 1, 2, 3, 4 balanceadas, 1, 2, 3, 4 estéreo desbalanceadas. Un buen ejemplo, la Zenny 1212, la conozco, la uso, pero más o menos las consolas son todas iguales. Pueden tener cambios constructivos, por ejemplo, estas todas entradas balanceadas los con Canon, desbalanceadas con jack, todas ganancias. Acá hay una lucecita que indica el pico cuando la señal satura. Esto es un atenuador. Después tenemos el ecualizador de 3 bandas, igual que la otra. Auxiliar es para envío de señal a un monitor. El paneo, el PFL, que es pre-fade line, que es la señal si entra antes o después del fade. Es como que hace un puente. Eso después lo vamos a ver un poco bien, porque a veces se complica. La salida general, y esto es, si no me equivoco, el auxiliar. A ver, después también tiene un procesador digital, un búmetro digital, procesador de efectos, y 2 ecualizadores gráficos, uno por cada canal, de 7 bandas cada uno. Bien, a ver, seguimos viendo consolas, pero más o menos una idea, son todas más o menos iguales. Esta tiene 1, 2 canales balanceados, vemos el Canon, con también una entrada desbalanceada, una u otra se usa. Insert, que es una señal, es un cable tipo plug estéreo que usa una Y y saca la señal y la vuelve a entrar, y se puede poner un efecto, un procesador de efecto en el mismo canal. Después tiene tape, y otra entrada desbalanceada. Después tiene la salida general, auxiliar, que es para monitor, y auriculares. Tiene un reproductor de USB, la consola chiquita, y después tenemos consolas como estas,
todo depende de la cantidad de canales que necesitemos manejar. 1, 2, 3, 8, 16, 24, 32. Yo la mejor que llegué a manejar es una X32 de Behringer. Pueden ver la Behringer. El H va en acá. Bueno, igual acá está. Esta es la como la que yo conozco en el trabajo. Tenemos dos como esta, muy parecida. Y esta ustedes dirán, bueno, 32 canales, pero acá hay 16 nada más. No se confundan porque estos son buses de salida, pueden conectar cada uno un parlante. Lo que pasa es que si se aprieta acá, se usa del 1 al 16 y acá del 16 al 32. O sea, apretando este se pone verde. Estos son canales 1 al 16. Apretando este son del 17 al 32. Esto usa estos canales como controles de efectos. Y esto lo usaba como líneas y auxiliares. Pero bueno, esta es una consola más compleja. También conocí la LS9, que es de Yamaha. Después otros modelos de consola que en este momento no recuerdo. La Yamaha es esta, parece más profesional, es más intuitiva la otra tiene controles más fáciles. Esto hay que manejar todo de acá hay que manejar. Pero bueno, entonces el concepto es lo mismo, que veamos una consola de 128 canales. Yo la que vi, creo que la que más grande que vi, pero no manejé, de 64 canales. No es mucho más, 32, 64 o de 2 canales. En sí el concepto es obviamente que va a tener cosas mucho más sofisticadas en el manejo, en la calidad, obviamente. Pero básicamente es lo mismo, es esto que se repite y se le agregan otras funcionalidades y tiene otro diseño, por supuesto. Con esto ya vimos lo que es el amplificador, el preamplificador, y hablamos ya del amplificador. Esto se conecta al amplificador por una salida con unos cables que van al amplificador. Después tenemos los parlantes. Los parlantes son el elemento final de la cadena de sonido, que lo que hace es que la señal eléctrica que reciben la vuelven a transformar en una vibración sonora, vibración del aire, que nos llega hasta nuestros oídos, hace vibrar el sistema auditivo, el tímpano, y lo percibimos con nuestro sentido, con el cerebro, como el sonido que produjo el parlante. Por eso es toda una cadena, desde la señal envasada en un cassette, en un disco, en un CD, en un MP3, DVD de la parte de sonido, en una computadora, en un sintetizador que está reproduciendo sonido en vivo, o un sequencer que la tiene grabada, la pista, un micrófono al que le hablamos. Ya no es música envasada como lo otro. Igual un sintetizador sería un instrumento que hay que ejecutarlo, ¿no? Pero me refería a los sonidos cuando ya están grabados. El micrófono recibe el sonido de nuestra voz que hace vibrar el aire y lo transduce, es un transductor, a una señal eléctrica muy débil que tiene que entrar sí o sí por un preamplificador más sensible todavía que el que necesita un reproductor de cassette, de CD, de MP3, de discos. Cada uno tiene sus particularidades. En general, el de tape, CD,
auxiliar radio son similares. El de disco LP es distinto porque la cápsula tiene una ecualización RIA, se llama. Y el de micrófonos también es distinto porque necesita más sensibilidad. A su vez, los micrófonos se separan en en distintos tipos de micrófonos, muchos más de 2 tipos, pero digamos que la gran mayoría son los dinámicos o los condenser. Igual terminemos de hablar de los parlantes. El parlante es esto. Ahora vamos a ver un diagrama, un cono. Lo que vemos es esto, nosotros, un cono y una campana atrás que muchas veces sabemos que tiene un imán, y 2 borneras que reciben la señal eléctrica, la transforman. El parlante es como si fuese un motor. ¿Por qué un motor? Porque el motor trabaja bajo el mismo principio. Tiene un bobinado que produce un campo magnético que se opone a otro campo magnético y mueve un eje. En este caso no se mueve un eje, sino que se mueve una membrana, un cono, que hace vibrar el aire y produce un sonido. Pero digamos que el parlante dinámico, porque este es un parlante dinámico, después vamos a hablar de micrófonos dinámicos y vamos a ver la analogía que hay. Vamos a ver el parlante diagrama, un diagrama de un parlante dinámico. Estamos hablando, por ahí hay otros tipos de parlantes. Hay parlantes piezoeléctricos, hay de plasma, hay distintos tipos de parlantes. Bien, a ver, acá hay un corte esquemático que parece interesante del parlante. Muy buen diagrama que lo vamos a guardar ya mismo. Tenemos un corte transversal. Este es el cono, tiene una suspensión elástica. Vamos a guardar esto en escritorio, después bien, un imán y una bobina que está unida a este cono, acá la pueden ver, y entra dentro de un lugar donde se puede mover hacia abajo y hacia arriba dentro de un imán. Visto adelante, un corte, la bobina está acá unida a este cono, esta membrana. Todo este es el imán. Esta es la suspensión. El imán está acá y afuera, y los 2 cablecitos que le llegan a la bobina. Bien, entonces podemos pasar nuevamente. Justamente acá estamos hablando del pre y la potencia, todo lo que explicamos recién. Un sonograma, que es la señal de audio, es la representación gráfica de la señal de audio, gráfica matemática en el tiempo, y no vamos a hablar los dos al mismo tiempo. Y llegamos al parlante, que acá empecé a hablar del concepto de caja. Bueno, el parlante obviamente no funciona solo, funciona solo, se va a escuchar un parlante, pero se va a escuchar como de culo. ¿Por qué se va a escuchar como de culo? Porque se necesita el gabinete acústico. El gabinete acústico lo que hace es aprovechar las características de la vibración de la membrana para completar el sonido que le falta producir a la membrana. En general son graves. Un parlante sin caja no va a sonar grave, como tampoco va a sonar grave si lo ponemos acá y dejamos esto abierto. En general el gabinete tiene que estar calculado para que la membrana vibra, y al vibrar empuja el aire hacia adelante y tira el de atrás. Cuando se va para atrás, empuja el de atrás. Entonces tiene que estar calculado para que la señal de atrás pueda reforzar o no la señal frontal. Acá vemos un bafle desarmado. Después vamos a hablar de algo que son las vías, por qué tienen distintos parlantes, uno grande, uno chiquito, qué características tiene. En general los chiquitos reproducen los medios y los agudos, los grandes los graves, en general. Después tenemos diferentes divisiones, calidades, marcas, formas de combinarlos. Bien,
cuando vemos un parlante con un solo parlante con una caja, en general es un parlante de graves. Parlante grande con una caja grande en general y de 15 pulgadas. En general es un parlante que se llama sublow, o puede ser un woofer solamente, pero ahora se usan mucho los sublow que están debajo de los woofers. Y estábamos en parlante diagrama. Vamos a hacer baffles, caja acústica, porque se le llama caja acústica. ¿Por qué? Porque el baffle es el que está, la señal que sale hacia atrás no tiene, acá tenemos todo tipo de caja acústica, un montón de cajas acústicas, cada una tiene sus características. Algo importante de la caja acústica es que es como el elemento final de la cadena. Hoy en día es preferible tener un amplificador y un reproductor de un formato de audio de medio pelo, de marca no muy reconocida pero estándar, y buenos parlantes, que excelentes amplificador y reproductores y malos parlantes, porque el buen parlante va a sacar lo mejor de la cadena de audio, y en general un reproductor de CD, un amplificador, tiene estándares básicos que pueden ser más o menos aceptables, pero si el parlante es malo arruina todo. En cambio, si el parlante es bueno, saca lo mejor de esos niveles aceptables. Acá tenemos un diagrama interesante, dos woofers, una bocina con driver, se llama esto es un tweeter dinámico, los tres son dinámicos, mueven como expliqué con una bobina que cuando recibe la señal eléctrica produce un campo magnético, mueve algún tipo de diafragma o membrana que hace vibrar el aire y produce el sonido hacia adelante. Y otra cosa que me pareció interesante, tiene salida de grave, ven que acá está abierto, acá abajo todas las cajas acústicas que tengan salida de grave se llaman reflex. Las que no tienen salida, esto también es una caja reflex, se llaman baffle. Las que no tienen salida hacia adelante se llaman baffle. No sé si este es un baffle o tiene un escape, a veces le dicen escape de grave. Sí, a veces es difícil darse cuenta si tiene salida de grave, o tubo de sintonía, a veces le dicen. Esta tiene salida de escape graves tipo JBL, así que no es una caja baffle, es un reflex. Esto no sé por qué no se ve. Estos tienen seguro salida, estos también. Pues a veces se confunde el término baffle con caja reflex, se le dice baffle a cualquier tipo de caja. En realidad es caja acústica, y después, según las características que tienen que ser muy bien determinadas por el parlante, acá habla de cálculo de reactancia inductiva para parlantes, medidas, el tubo de sintonía escape de bajo, que tiene determinado diámetro, largo, es todo un tema. Bueno, yo creo que hasta acá más o menos hablamos de lo que es la cadena de sonido. Cadena de sonido en cuanto a sistema que puede reproducir una señal, una información de sonido envasada o en vivo a través de unos parlantes en unos niveles muy superiores. Después hay miles y miles de configuraciones posibles debido a los diferentes equipos, marcas, características que se pueden usar de cada cosa. Entonces es muy difícil poder hablar de todo. Lo que hay que hablar es de lo básico para entender qué es la cadena de sonido, qué es el sonido envasado, qué es el sonido en vivo, el sonido, digamos, captado en vivo de la voz o de un instrumento acústico o de un instrumento eléctrico, cuando una señal tiene que ser preamplificada, qué tipos de señales hay,
qué diferencia hay entre un amplificador común y un mixer que tiene varias entradas, qué diferencia hay entre una consola de sonido de 2 canales y una de 64 canales, qué es el amplificador, cuándo un mixer puede tener amplificador y cuándo no. Bueno, eso quedó como pendiente. Mixer amplificado, hay muchísimos también que por un tema de comodidad el sonidista arma esto, que son mixer amplificados. Es como si fuese una consola ya con una potencia, y salen los cables derecho a los parlantes. Nos damos cuenta, en general ya nos damos cuenta al ver esto, pero a veces es bueno ver la parte posterior. Acá vemos una parte posterior, vemos que tiene un ventiladorcito, tenemos que tener salida de los parlantes directa, alimentación. Nos damos cuenta principalmente porque tiene salida directa a parlante y una turbina, que antes no usaban turbina, ahora están usando más turbina que antes. Y otra cosa que nos quedó pendiente es que los parlantes pueden ser, las cajas acústicas pueden ser pasivas o activas. Las pasivas se conectan al amplificador, las activas no tienen amplificador incorporado, entonces se podrían conectar directamente a un mixer sin amplificador. Tienen cada una y es también muy cómodo. O sea, lo que se puede dividir como máximo una cadena de sonido es pre, que puede ser mixer de 1 a 2 canales que se necesiten. Igual yo consolas de más de 64 canales no conozco. Potencia y parlantes, todo es unido por cables, y la señal que entra, que puede ser de reproductores de música grabada o micrófonos, o puede ser preamplificador con potencia y parlantes pasivos, o puede ser preamplificador con parlantes activos. Los parlantes activos es muy simple, nos damos cuenta porque atrás tienen el panel que correspondería a lo que es el amplificador, con control con entradas de señal de audio, no los cables de parlante. Las borneras de parlante no son las de audio, son diferentes, como las mostré. A ver, vamos a ver si lo puedo mostrar una vez más. Amplificador, el cable de señal de audio es distinto al cable de señal de parlante. El cable de señal de parlante lleva unas borneras que pueden ser así, como estas, que se ajustan con tornillos, otras que se ajustan con borneras de cables parlantes, que se ajustan con los dedos o con clip. Acá estas que se ajustan con conectores banana, que se ajustan, distintos tipos de bornera. Este es cable de parlante, en general es algo parecido a esto, puede ser una manguera, puede ser un cable tipo taller. Acá vemos otra bornera de parlante, mientras que los cables de audio en general son un solo cable, que por dentro va el cable de señal con uno o dos cables de señal, según sea balanceado o desbalanceado, con una malla que es la masa. Como lo pudieron ver, los cables de parlante los profesionales llevan Spicon, o puede ir directamente el cable pelado como este a una bornera. En cambio, volvemos a las cajas potenciadas. Tienen acá había otra bornerita interesante, interesante en el sentido de que fue muy difundida para poca potencia. Esta es una bornera de clip, también se ven muchos equipos de baja potencia. Y las cajas potenciadas para los paneles posteriores, ahora no encuentro ninguno, increíble. Atrás tienen, miren, a ver si nos damos cuenta, esta
Sí, esta es potenciada, tiene alimentación y acá tiene unos controles RCF, muy buena marca. Entonces esas son las configuraciones que podemos tener. Estamos hablando de un nivel muy básico y general para completar el video que había quedado en el parlante. El parlante, a ver. Bien, y habíamos quedado en el tipo de micrófono. Tipo de micrófono puede ser micrófono, lo más general es micrófono. Vamos a poner micrófonos y nos van a aparecer un montón de micrófonos. Bien, estos que aparecen acá son casi todos dinámicos. Este es condenser, tienen dos principios diferentes de funcionamiento. Este es condenser dinámico. Para que tengan una idea, el condenser es más parecido a lo que es un parlante. El micrófono condenser tiene adentro, vamos a ver si podemos, este es el formato universalmente conocido de micrófono que deriva del Shure SM58. Muchos micrófonos lo imitan. Vamos a micrófono dinámico, diagrama. Ponemos diagrama y nos va a salir un corte transversal. Yo les había dicho que el micrófono dinámico es parecido a un parlante. Exactamente, les voy a mostrar por qué. Diagrama interno, salió un solo diagrama interno. Ahora nos tiene que salir alguno más o menos, bueno, salió un corte transversal. Tiene en el frente una membrana que está unida a una bobina, igual que el parlante, ¿se acuerdan? Y un imán. Cuando recibe una vibración de aire, hace vibrar la bobina sobre el imán. La bobina corta las líneas de fuerza del imán y se induce una corriente eléctrica que es análoga a la vibración que se produjo en la membrana por el aire. O sea, la señal eléctrica va a tener una forma análoga pero eléctrica de la vibración de las ondas de aire. ¿Se acuerdan que el parlante era al revés? El parlante era... lo voy a guardar esto. Lo voy a guardar imagen como... Bien, lo guardamos. ¿Se acuerdan? A ver si hay otro diagrama para que quede más claro. Sí, acá hay otro, pero la verdad que no está muy claro. No está muy claro y me da error. Bien, ahora seguimos buscando otro. Pero ¿se acuerdan? Acá vamos al parlante. Está muy oscuro esto. Vamos al parlante que tiene el parlante dinámico, tiene la misma estructura que un micrófono dinámico. Lo que hacen es a mover una bobina con respecto a un campo polar de un imán. El imán, la bobina recibe la corriente amplificada, se produce un campo magnético que se opone al del imán y hace mover, porque se mueve la bobina que es libre, está solidaria con la membrana, hace mover el cono hace vibrar el aire y la vibración del aire es análoga a la vibración eléctrica que entró en la bobina. Como vimos, el micrófono dinámico es muy parecido, pero solamente recibe sonido y lo convierte en eléctrico. En el medio de todo esto está el preamplificador y el amplificador. Es una cadena que tiene un principio y un final. Recibe una señal, en el caso de un micrófono del aire, la amplifica y sale a mucha mayor potencia por un parlante que vuelve a hacer vibrar el aire a un nivel mucho más elevado. Esa es la función de la cadena de audio, levantar la señal de audio. También puede ser convertir la señal de audio a eléctrica para ser grabada. Vamos a guardar la imagen. Y bueno, creo que en que habíamos quedado en las vibraciones del aire, justamente en la bobina, habíamos quedado en algo muy similar que ahora intentamos mejorar
con este video, y espero no haber producido más confusión en lugar de aclarar las cosas. Espero que me comenten, espero que este video se complemente bien con los otros que tengo. Pueden buscarlos de sonido y ver equipos reales, situaciones reales, armados reales, opiniones reales de los equipos que se usan para trabajar en mi labor como técnico de sonido. Y bueno, como siempre les digo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.